Muy buenas. Se abre la sesión en la Real Academia Nacional de Farmacia, conjuntamente con la Fundación José Casares Gil, de Amigos de la RAMF. Y hoy tenemos la sesión científica por la profesora María Teresa Ruiz Cantero, que es doctora en Medicina y Cirugía y catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Y su ponencia será presentado por el académico de números, excelentísimo señor don José Martínez Lanao, que tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente de honor, excelentísimas señores y señores académicos numerarios, ilustrísimas señores y señores académicos correspondientes, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer a la sección tercera de su presidente, el doctor Bartolomé Rivas, las facilidades que ha dado para la organización de esta conferencia. Hoy día asistimos con frecuencia al enfoque de género en la política y en la sociedad. Sin embargo, es menos conocida la importancia del género a nivel sanitario. La pregunta que subyace es cuál es el impacto de los sesgos de género en los sistemas de salud y cuáles son las consecuencias para los pacientes. Este tema es de la máxima actualidad y, sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre se ha celebrado aquí en Madrid el primer encuentro internacional Salud y Género, enfocado a la equidad de género en salud, recorrido y retos de futuro. Para hablarnos de estos temas, contamos hoy en la Academia con la presencia de la profesora María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante y una experta reconocida internacionalmente en temas de género y sus implicaciones en el campo de la salud, y cuya conferencia se va a enfocar precisamente en la perspectiva de género en la atención sanitaria y en la investigación. La profesora Ruiz Cantero es doctora en Medicina y Cirugía, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del Instituto de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Y es también miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP. Tiene concedidos 6 sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora por la Producción Científica en la línea de investigación sobre la salud de las mujeres desde la perspectiva de género. En concreto, sobre qué son los sesgos de género en investigación y en atención sanitaria, cómo se producen y pueden prevenir, y sobre epidemiología política desde la perspectiva de género. Es también promotora de la investigación sobre desigualdades de género en salud. Ha dirigido 13 tesis doctorales, 7 de ellas con premio extraordinario. Ha participado en 27 proyectos de investigación, 3 europeos, y ha sido investigadora principal en 14 proyectos competitivos, 2 contratos con el Ministerio de Sanidad y 5 con empresas privadas, uno de ellos en labores de asesoría y coordinación de una encuesta de salud de las mujeres en España en 2021. Ha impulsado los estudios precursores en España sobre sesgos de género en la atención sanitaria, cuyo significado, diferencias en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico en función del sexo de quienes padecen a igual necesidad, se describió por primera vez en Medicina, en la revista Medicina Clínica, en 1994. Es también pionera en el ámbito internacional en dar contenido científico a este concepto en el artículo sobre una visión bidireccional del sesgo de género en medicina, publicado en Journal of Epidemiology and Community Health en 1997, que sigue citándose en la actualidad y forma parte del Percentil 95 más citado de los artículos publicados en esta revista. Esta descripción del concepto de sesgo de género aparece en la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en España, promulgada en 2007. Coordinadora de la monografía sobre perspectiva de género en medicina en 2019 de la Fundación Antonio Esteve, ha participado para la Organización Panamericana de la Salud en las monografías sobre género y COVID-19 en las Américas, 2022, y en el informe de salud y género del mismo año titulado Aproximación multidisciplinar a la pandemia por COVID-19 del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad. En el ámbito de la docencia, ha colaborado con la Agencia de Calidad ACU de Cataluña para la elaboración de la Guía de Incorporación de la Perspectiva de Género en los grados y máster, y ha colaborado en el proyecto de Asarsa Vives sobre guías para una docencia universitaria con perspectiva de género con la monografía en medicina. Muchas gracias, Teresa, por acudir a nuestra academia y bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias. A continuación, la profesora María Teresa Ruiz Cantero tiene la palabra. Gracias, me he levantado antes. Bueno, pues agradecer a la Real Academia Nacional de Farmacia la invitación y al profesor Martínez Lanao que me contactó. Y bueno, hemos sido colegas durante un tiempo, ¿verdad?, dentro de la ANECA. Y bueno, pues sin más voy a comenzar con la exposición. Bueno, a mí este
este artículo, publicado en New England Journal of Medicine, me cambió la vida de investigadora. Yo soy epidemióloga y trabajaba en epidemiología de las enfermedades del aparato musculoesquelético, pero al leer este artículo pensé, no puede ser, sinceramente, como persona, ¿no? Si ven ahí, es un estudio hecho en Estados Unidos, en los hospitales de Massachusetts, es en Harvard, y el hospital de Maryland, en New Haven, en donde lo que hicieron es mirar en más de 80.000 pacientes que ingresaban en los hospitales estos, miraban si había diferencia entre hombres y mujeres hospitalizados en el uso de procedimientos de esfuerzo diagnóstico y terapéutico en la enfermedad coronaria. Y lo que me sorprendió es que tanto en angiografías coronarias como en pruebas de revascularización, en un hospital y en otro, se producían más esfuerzo, digamos, más angiografías coronarias en hombres blancos que en hombres no blancos, con diferencias significativas. Y en hombres no blancos respecto a mujeres blancas, también con diferencias significativas. Y en mujeres blancas más que en mujeres no blancas, con diferencias significativas. Lo mismo pasaba con las pruebas de revascularización y pasaba en el otro hospital. Y como médica pensé, no puede ser, o sea, ¿qué hay ahí detrás, ¿no? de este menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico? Y pues la verdad es que me secuestró intelectualmente, empecé a leer sobre el tema, ¿no? para entender qué podía pasar, porque como médica yo tengo clarísimo que los médicos lo que queremos hacerlo lo mejor posible y no hacer ningún daño. Es muy conocido que también, igual que yo, quedaron sorprendidas otras investigadoras en el mundo, porque de aquellos entonces empieza a haber evidencia científica sobre si esto es así, si es consistente este tipo de resultados. Y hay un proyecto que luego le mostraré en la Universidad de Stanford, que se llama Gender Innovations, Innovaciones de Género, que lo que pretende su líder es, pues lo que dice el término, ¿no? Procurar novedades de género, ella dice porque se da cuenta, de alguna manera, que es útil para mejorar la práctica profesional, que sea más eficiente y más equitativa. Esos son sus objetivos del proyecto de Gender Innovation, que ahora luego veremos. Entre ellos pone este dibujito, como son los anglosajones de Norteamérica, muy sintéticos, ¿no? Y este dibujo lo pone acaso hecho para decir que es verdad que en los hombres a ver si puedo hacerlo mejor, no lo controlo todavía. En los hombres y en las mujeres mayores, efectivamente se producen las arteriosclerosis importantes, pero no podemos olvidar que en las mujeres jóvenes se producen estrecheces generalizadas que hay también que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, también por aquellos entonces, y justo fruto de este gran estudio, se definió en una revista que hay en Estados Unidos que se llama Journal American Medical Women Association, en el año 93, que era esto de sesgos de género en la práctica profesional, que es lo que ven aquí, la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, que ante la misma necesidad sanitaria puede tener un impacto positivo, negativo o neutro. Es una definición, como toda definición, neutra, no se moja, y es muy útil, la verdad, porque luego adaptada sirve para hacer estudios, por ejemplo, de sesgos de género en las iniciativas parlamentarias en temas de salud, que nosotros hemos hecho, o estudios sobre sesgos de género en las noticias de salud, es decir, que la podemos ir adaptando, tiene su aquel, pero se puede ir adaptando. Pero yo le vi un problema ya en aquellos entonces, y es que volcaba toda la responsabilidad en la práctica profesional, cuando, de hecho, insisto, yo creo que nosotros lo hacemos lo mejor que podemos. El problema estaría, en todo caso, en que no nos enseñan de una manera no sesgada, y en aquellos entonces, porque estamos hablando del principio de los 90, para mí el problema estaba, es que no sé manejarlo bien, se me va hacia donde no quiero. En la investigación, básicamente a la izquierda. A ver si quizá lanzándolo para allá. Ahí mejor, sí. Pues el problema para mí está en la investigación, estaba en la investigación. Pero tengo que decir que años después, muchos años después, en la actualidad, ahora tenemos mucha evidencia científica de sesgos de género en la atención sanitaria, sobre todo en el infarto, no se pueden hacer una idea, pero también lo hay en múltiples enfermedades.
Y también sabemos que hay enfermedades que no cursan de la misma manera. El curso clínico de la enfermedad desde los inicios no es el mismo en mujeres que en hombres. Por tanto, evidencias científicas hay mucha, pero sin embargo siguen produciéndose, según la literatura científica, muchos sesgos de género. Por lo tanto, para mí el problema ahora mismo lo tenemos en la docencia universitaria, que realmente no, siguen sin enseñar, ¿no?, para poder luego aplicarlo, digamos, este nuevo conocimiento que se va evidenciando. Por aquellos entonces, en el año 91 también, cuando se publica el gran artículo que he mostrado al principio, la entonces catedrática de cardiología, Bernardine Healy, ella era directora del NIH también en aquellos entonces, y como cardióloga publica este pequeño artículo que se llama el síndrome de Gentel, que es muy famoso dentro de los estudios de género en medicina, porque lo que viene es un poco como a parangonar el rol de Gentel, que era una obra de teatro, una mujer judía, que luego hay una película que se llama Gentel, que la protagonista es Barbara Streisand, y Gentel era una mujer judía que quería acceder a la sinagoga a leer los textos sagrados, pero no puede acceder porque es mujer. Entonces se corta el pelo, se aplasta los pechos, como se ve ahí, se reviste de hombre y de esa manera puede acceder a la sinagoga. Entonces, como habían publicado 2 artículos en Estados Unidos de cómo las mujeres con infarto tenían una mayor tasa de letalidad hospitalaria, o sea, una vez que ingresaban en los hospitales morían más que los hombres, ella viene a decir, es necesario que las mujeres, ella dice, el infarto en las mujeres no se manifiesta de la misma manera que en los hombres, no es ese dolor precordial clásico de libro, de película, con irradiación a brazo izquierdo, y si se sospecha, se hace un electrocardiograma y sube el segmento ST. En las mujeres es raro que sea de esa manera, suele ser más inespecífico, a veces hay una radiación a la escápula y no es tan claro. Y si se sospecha, se hace el electrocardiograma y es raro que suba el segmento ST en el infarto de las mujeres. Básicamente porque los infartos de los hombres son en arterias grandes y lo detecta bien el electro, pero los infartos en mujeres son de pequeñas arterias y no llega a ser sensible el electrocardiograma, y esto ya está bastante reconocido por los cardiólogos. Trabajando con ellos en el nuevo plan de salud cardiovascular es algo que se salió, ¿no?, el tema de la poca sensibilidad que tiene el electrocardiograma de esfuerzo al infarto en las mujeres. Bueno, pues como ven, yo como lo que vamos es contando innovaciones y por lo tanto para hacer innovaciones pues de alguna manera estás criticando el conocimiento previo, ¿no?, o la manera de actuar previamente, que suena muy políticamente incorrecto, ¿no?, pero no es la idea. La idea simplemente es añadir conocimiento y más conocimiento que es nuevo para hacerlo lo mejor posible. Pero de todas maneras siempre guardo esta diapositiva que me gusta mucho porque al principio era como un poquito que íbamos contando verdades incómodas en los años 90. Y en la actualidad yo creo que ya sí que se ha sumado mucha gente, como ha comentado el doctor Martínez Lanao, mucha gente ya sabe que existen estos sesgos de género en la atención sanitaria. Y ya no es tan... Ya hay más personas que están del otro lado. Es importante porque realmente, si observamos los datos de este artículo no tiene nada que ver con género, pero muestra unos datos que son muy interesantes. Se hizo en Canadá, está publicado en la revista Medicina Interna canadiense, y lo que querían ver era el uso, como pone el título, uso de cateterización cardíaca en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que es el de las mujeres, mayoritariamente. Entonces, lo que se ve en la parte de la derecha es que al año miraron, al año de que los pacientes fueran al médico, miraron cuántos habían muerto entre los que se derivaron a cateterización y cuántos se habían muerto entre los que no derivaron. Y aquí se puede ver que murieron mucho más al año entre los que no se derivaron a cateterización. Porque estamos hablando de un tema serio, estamos hablando de un esfuerzo diagnóstico terapéutico que puede derivar en su ausencia en muertes. Y lo curioso y lo interesante de este estudio, a mí me lo parece así, es que fueron a los médicos que tenían que haber derivado, fueron a preguntarles por qué no habían derivado. Y el 68,4% dijeron que porque no detectaron que había suficiente riesgo, ¿vale? Entonces, realmente es importante ante una mujer
que presenta un cuadro clínico de infarto que llaman atípico, pero que es el típico de las mujeres, el hecho de es posible que como es atípico no se detecte suficiente riesgo y eso tenga unas consecuencias en términos de salud, incluso de vida. Bueno, es tan importante que a mí me encanta. Buscando bibliografía, porque por fin el Farreras va a tener un capítulo sobre género en medicina. Me invitaron hace 2 años, no, el año pasado, a hacer un capítulo, ¿no?, que saldrá en la nueva edición. Pues buscando nueva bibliografía me encuentro que en el Reino Unido, en el año 2021, ha lanzado la primera estrategia de salud de las mujeres a nivel nacional. Y entre otras cosas lo que han hecho es una encuesta online a la población de mujeres del Reino Unido. Y es muy interesante porque lo que responden ellas, y esto simplemente son extractos de sus respuestas, pues dicen: mis síntomas no se tomaron en serio o se descartaron en el primer contacto con los médicos de cabecera y otros profesionales sanitarios. O tuvieron que defenderse insistentemente por sí mismas para obtener un diagnóstico, a menudo durante múltiples visitas, meses y años. O si conseguían un diagnóstico, las oportunidades de debatir o hacer preguntas sobre las opciones de tratamiento eran limitadas y a menudo se ignoraban sus preferencias. Y bueno, quien es mujer más o menos es posible que tengamos anécdotas de este tipo que poder contar, ¿no? Es como una especie de lucha, ellas dicen, porque me crean. Vale. ¿Cómo se pueden producir los sesgos de género? ¿Qué hay ahí detrás? Que justamente este es el artículo que has comentado, Pepe. Es el artículo que publiqué en el Journal Epidemiology and Community Health de 1997 y se sigue refiriendo, quizá porque es una síntesis, ¿no?, en definitiva, de cómo se pueden producir los sesgos de género. Hay enfermedades que pueden ser padecidas por ambos sexos, que es la parte de arriba, y hay enfermedades que tenemos un sexo u otro. Yo me centro en las que podemos padecer comúnmente ambos. Se puede producir un sesgo de género cuando de manera incorrecta nos igualan a mujeres y hombres y no somos tan iguales. ¿Cuándo no somos iguales? Pues no somos iguales en la exposición a factores de riesgo. A muchos factores de riesgo no somos iguales, ni tampoco las consecuencias. Tampoco somos iguales, y si nos igualan es incorrecto, cuando piensan que tenemos que tener los mismos síntomas. Lo que estamos hablando antes, síntomas y signos. Hay patologías que empiezan más tarde en un sexo que en el otro, por ejemplo. O, como digo, pues, por ejemplo, la espondiloartritis, en la que he trabajado mucho, en las mujeres es con mucha más frecuencia periférica, mientras que los hombres es axial, con más frecuencia que las mujeres, ¿no? Entonces, claro, cuando una mujer va con un dolor de talón y va al médico de cabecera, ahora que estamos haciendo un estudio con los médicos de atención primaria, digo, pues es que los médicos reumatólogos enseguida dicen, uy, dolor de talón, esto puede ser una espondiloartritis. Y los médicos de atención primaria dicen, cuando a nosotros nos viene alguien con un dolor de talón, que pueden ser tantas cosas que en el camino nos equivocamos, claro, porque puede ser de todo cuando llega un médico de atención primaria, ¿no? También se cometerían un sesgo de género cuando de manera incorrecta nos igualan en la respuesta a los tratamientos, y de esto ustedes saben más que yo. Pero yo, como es una línea colateral a la mía, sí que he tenido que leer, ¿no? Y hay mucha evidencia de la diferente farmacocinética, de la diferente farmacodinamia y de la diferente farmacogenética. Es que nada más por esas razones, en el fondo, todos los fármacos, y de verdad, deberían de tener una muestra representativa del porcentaje de población consumidora. Si es más prevalente en hombres, pues más hombres, y si es más prevalente en mujeres, pues literal, una prevalencia de una enfermedad de un 30%, si hay un fármaco que va a salir para esa enfermedad, tiene que tener una muestra de mujeres del 30%. Es así, matemáticamente. Pero sabemos, ¿verdad?, que en los ensayos clínicos todavía en muchos fármacos esto no sucede. Y por otra parte, también se pueden producir sesgos de género cuando de manera errónea nos igualan en los resultados y los pronósticos. Ahora voy a poner algún ejemplo. Y por otra parte, se puede producir sesgo de género cuando nos hacen diferente y no somos tan diferentes. Voy a poner un par de ejemplos porque me quiero centrar sobre todo en cuando nos igualan erróneamente, ¿vale? ¿Cuándo nos hacen diferentes erróneamente? Pues cuando nos etiquetan de problema psicosomático. Cuando la enfermedad no es todavía muy florida, no es muy de libro, estamos en los pródromos, no es raro que si una mujer va con un dolor, pues como que no se la crea. Hay un estudio muy bonito hecho con historias de vida de mujeres famosas que
que tuvieron luego pues, esclerosis múltiples y enfermedades muy graves. Entonces les preguntan, bueno, ¿qué pasó cuando fuisteis al médico? ¿Qué dijeron? Uf, pues que estaba estresada, que porque no me tomaba una baja, que porque no me tomaba unas vacaciones, que porque no me iba a una terapia de relax, en fin, todo tipo de cosas, cuando lo que luego era una enfermedad muy grave en pasar el tiempo y la evolución de la enfermedad. Y otro estudio que a mí me hizo mucha gracia en el Reino Unido, que es una historia clínica de medio folio. Era una historia clínica de un dolor de cabeza. Y lo único que cambiaron era el she o el he. O sea, a veces era ella y a veces era él. Y lo mandan una muestra representativa de la población de médicos de familia, de GPs, ¿no? Del Reino Unido. Y una de las 3 preguntas que hacían, era una escala tipo Likert del 1 al 5, era el grado de emocionalidad. ¿Y qué pasó en las respuestas? Pues que cuando eran mujeres le etiquetaban con un mayor grado de emocionalidad, iban hacia el 5 respecto a cuando eran hombres, y la historia clínica era la misma, con diferencias estadísticamente significativas además, ¿eh? Entonces esto es un prejuicio, ¿no? Demuestran, ellos concluyen, que lo que hay detrás es un prejuicio. Y ahora vamos a centrarnos sobre todo en cuando erróneamente nos hacen iguales y somos diferentes. Porque no me voy a meter en el tema de las enfermedades propias de las mujeres o propias de los hombres. Esto es un estudio publicado en la revista americana Proceedings of National Academy of Science en el año 2014, y yo lo que he hecho es un cortapega de una de las imágenes, ¿vale? Ellos, con unas pruebas de imágenes muy sofisticadas, lo que querían medir era las conexiones dentro de los hemisferios. Y la parte de arriba son los hombres, es un cráneo de un hombre, y lo que ellos comentan es que hay muchas conexiones intrahemisféricas en los hombres, mientras que hay menos interhemisféricas. Mientras que en las mujeres ocurre todo lo contrario. Hay muchas conexiones interhemisféricas, aunque también las hay intrahemisféricas. Entonces, esta es una de sus tantas conclusiones, ¿no? Con esta información yo me pregunto, si se produce un ictus en el núcleo del habla de un hombre que está en el hemisferio izquierdo, la probabilidad de perder el habla es grande. Pero si se produce el mismo ictus en el mismo núcleo del habla en las mujeres, en el hemisferio izquierdo, la probabilidad de perder el habla es menor, porque las mujeres tenemos núcleos del habla también en el hemisferio derecho. Es decir, que somos anatómicamente diferentes, genéticamente lo somos, ¿verdad? El XY, hormonalmente somos diferentes, es decir, tenemos una fisiología diferente. Por lo tanto, no es raro que en determinadas enfermedades, no todas, también cursemos la patología de manera diferente. Es por lo menos algo que tiene su lógica, ¿no? Al haber tantas diferencias anátomo-fisiológicas. Este es un estudio que lo traigo porque sé que estoy más en un mundo más de ciencias básicas que en el que yo me muevo, pero fue muy curioso. A mí me llamó el periodista del País, que de vez en cuando contacta, para que hiciera comentarios sobre este estudio que está hecho por un grupo de investigadores de Barcelona. Entonces lo que cogieron es un fármaco antiguo para la esquizofrenia, que casi no se utilizaba. Y estuvieron haciendo ensayos y se dieron cuenta que es un fármaco que en los hombres inhibe la memoria del miedo. Ustedes sabrán más que yo de eso. Y en las mujeres aumenta el miedo. En las mujeres no, eran ratones machos y hembras, ¿vale? Pero que digamos que se comportaba completamente diferente si era un macho que si era una hembra. Está publicado en Nature Communication. Digo yo que, en fin, yo artículos que sean de revistas de alto factor de impacto son de las que extraigo ejemplos que me pueden interesar, ¿no? Ella es Londa Shivinger, es la que les comentaba, es catedrática, full profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford, y es la que comento que, bueno, ella le vendió este proyecto a la Comisión Europea, que lo financió, hará como unos 15 o 16 años ya. Luego se lo vendió a Bill Clinton y lo financió. Y ahora está financiado por la Comisión Bill y Melinda Gates. Es decir, tiene muchísimo dinero. Y lo que es muy exitoso, tiene un thesaurus, tiene cómo se hace incorporación de la perspectiva sexo-género, métodos, tiene información de una checklist, o sea, pasar luego de hacer un trabajo
para ver si le he sabido incorporar la perspectiva sexo-género, es muy interesante. Pero en lo que es súper famoso este estudio, esta página web, este proyecto, es en los case studies, porque lo que hace es evidenciar los retos de género que hay por casos, ¿no? Son casos de ingeniería, de ciencias básicas, de medicina, de ciencias de la salud y de medio ambiente. Merece la pena, son cortitos, como son los anglosajones, ¿no? Un Astra y luego directo al... Son como innovaciones de género, qué método tengo que utilizar, o sea, muy rápido y con bibliografía. A mí me gusta mucho esta web. Bueno, se sabe, como les decía, que porque hay mucha evidencia ya de que en múltiples áreas de conocimiento, como ven ahí, cardiología sobre todo, reuma, neumología, nefrología, para muchas patologías ya se sabe que hay diferencias. Hay diferencias en signos, hay diferencias en síntomas y todo va dirigido a la necesidad de que esto se enseñe en las carreras universitarias. En España, como no había nada en ese momento, yo lo que hice fue pedirle o, en fin, proponerle a la Fundación Antoni Esteve si quería financiar una monografía sobre el tema y me dijo, hasta 11 capítulos. Y bueno, pues nada, voy a buscar y busqué como una especie de citas ciegas en Medline artículos de alto factor de impacto que fueran escritos por españoles. Y bueno, pues los llamé y los invité a que tradujeran el artículo, lo organizaran a modo de capítulo y eran muy interesantes todos y estaban muy, claro, porque eran estudios de cohortes, estudios de casos y controles, estudios con Big Data, estudios multicéntricos entre España y Europa. Eran estudios muy valiosos y todos ellos evidencian algún tipo de sesgo de género, la atención sanitaria en perjuicio de las mujeres. Supuestamente con toda esta evidencia científica se supone que ya vamos a mejor, ¿no? Pero sin embargo, y esto un poquito antes de empezar a la COVID, yo le digo a un compañero, Raúl, van pasando, van publicándose, él es pediatra, trabaja en temas de género también, van publicándose artículos de cardio sobre todo y siguen saliendo sesgos de género en todo el mundo. Me dice, Teresa, no te preocupes porque la ciencia tarda, los paradigmas en la ciencia tardan en cambiar 30 años. Y, vale, pues todavía nos quedan pocos años, pero nos quedan. Pero justamente en el año 2021, o sea, 30 años después de publicarse el The New England Journal of Medicine, con el que hemos empezado, pues sale este artículo de la Comisión de Lancet de Mujeres y Enfermedades Cardiovasculares, que viene, 500 citas tiene, una revisión de 500 artículos, y dice pues lo que yo he resumido a la derecha. Las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, menos reconocidas, menos diagnosticadas y tratadas en mujeres que en hombres. Esta es su conclusión en el 2021. Bueno, claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya sabemos eso no debería de estar pasando, ¿no? Y este artículo que se publicó en el año también, pues en el 19, por ahí, es muy nuevo, en el 19 justo, de la revista americana de cardiología, ¿vale? Viene a dar pistas de qué puede estar pasando. Con la idea de que las mujeres expresan diferente el infarto, lo que hicieron es, en lugar de contabilizar todos los dolores precordiales, y ya está, lo que hicieron es escuchar a las mujeres y ver cómo se expresaban cuando luego tuvieron un infarto, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta de que las mujeres expresamos de muchas maneras el infarto. No solamente tengo dolor precordial, no, eso no por lo visto no lo decimos. Decimos, tengo angustia, me duele el pecho, no sé, muchas otras maneras de decir, de expresar el infarto. Mientras que los hombres van más directos a decir, me duele aquí. Y entonces, claro, eso a los médicos les ayuda, ¿no? De tal manera que entonces ellos dicen, ya está. Hay por una parte una cuestión de narrativa, de hecho hay estudios sobre narrativa que dicen que las mujeres cuentan detrás de una consulta al médico, pues toda una historia. Yo siempre digo, yo tuve la COVID después de la boda de mi hijo, pues eso me lo podría haber ahorrado, ¿no? Pero lo digo, y los hombres sin embargo van directos, me duele esto, quiero un tratamiento. Son mucho más cortas sus consultas y por otra parte es verdad que también pierden, porque a veces no dicen cosas que deberían de decir para orientar la enfermedad.
O sea que por una parte es una responsabilidad del propio paciente y la propia paciente, y por otra parte ellos dicen que el problema también está en que con todo ese conocimiento que tenemos los profesionales y nosotros vamos escuchando e interpretando y va pasando ese conocimiento como por un embudo hasta que llega un momento que tomamos una decisión. Digo, ya sé, lo que tiene es esto y tengo que hacer esto. Vale, en Harvard, precisamente, están trabajando en lo que se llaman sesgos cognitivos inconscientes, que yo creo que es un poco la madre del cordero. Ellos, todo lo que llevo leyendo, porque ahora tengo un proyecto del Instituto de la Mujer justo de este tema, pues vienen a decir, hay dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento 1 es ese, pues el de los médicos de atención primaria, que tienen 4 minutos. Llega él o la paciente, escucha muy, muy rápido, tiene que tomar atajos mentales, porque en 4 minutos tienen que resolver, y se equivocan. Mientras que luego, cuando hay por ejemplo, clínica que es contradictoria, ahí ya se ponen a pensar. Entra el sistema de pensamiento 2, que es analítico, y ahí no se equivocan tanto, ¿no? Pero en atención primaria, justo es que el estudio que estamos haciendo con médicos de atención primaria y les preguntamos por una serie de sesgos cognitivos y nos dicen, al final, es que los hacemos todos, los reconocen, pero claro, ellos dicen, es que si yo le digo 8 minutos a una persona, tengo que quitar 4 a la otra, o quitármelo de comer, ¿no? Entonces, realmente, en 4 minutos, la verdad es que hay un médico que dijo, es que ni un fontanero tarda tan poco en diagnosticar y tratar un problema, ¿no? Pues esto es parte del asunto, creo yo. Esto es simplemente para que veáis vean que hay artículos muy interesantes, por ejemplo, este está hecho en la Universidad de Oxford, sobre el tema de cómo hablan las mujeres y los hombres, y ellos vienen a decir que mujeres y hombres expresamos el dolor de manera diferente, tanto cuantitativa como cualitativamente, y que tenemos unos repertorios léxicos que son diferentes, la idea que antes estaba transmitiendo. De tal manera que las mujeres nos referimos al dolor con más frecuencia, en nuestro repertorio es más amplio, utilizamos referencias mucho más concretas y de hechos concretos y palabras psicológicas y cognitivas. Mientras que los hombres básicamente acuden muchísimo más tarde al médico con muchísimo más dolor. Esto es algo que parece que se repite bastante en la literatura científica y no expresan terminología tan variada ni tampoco aspectos psicológicos, valoraciones psicológicas o emocionales, tanto como las mujeres. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo en el estudio este que estoy haciendo hay como 100 sesgos cognitivos. 100. Yo no me puedo dedicar a tantos y bueno, estoy trabajando en esto que veis aquí. En el sesgo de anclaje, ¿no? Es que quedarnos como con la primera información. En el sesgo de confirmación, que creo que tiene esto y lo tiene. Por ejemplo, el sesgo de anclaje, nosotros hemos hecho estudios de casos en el proyecto que tenemos en marcha y entonces es muy curioso porque uno de los casos es de enfermedad inflamatoria intestinal y hay una médica que luego la conocí porque tiene una parte que es de reunión con ellos, una parte fue online y otra de reunión en diferentes partes de España y una médica se empeñó en la enfermedad inflamatoria intestinal en que tenía un cáncer de colon y fue todo el rato tanto en la anamnesis como en la exploración física, como buscando el cáncer de colon. Y al final sigue diagnosticándolo de cáncer de colon. Y cuando ella lo ve, dice, es una señora, yo la encontré sumamente respetuosa, dedicada, y dice, es que me empeñé. O sea, como, no sé por qué, pero seguí por ahí. Y por ejemplo, el sesgo de confirmación, a mí me parece que entre lo que estamos leyendo, a las mujeres nunca sospechan que pudiera tener una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Pero los hombres también como que lo buscan, ¿no? Que si hay detrás una infección de algún tipo que haya afectado, por ejemplo, una articulación y demás, ¿no? Con la espondiloartritis, que es otro de los casos. Luego está el sesgo representativo, es el que a mí más me interesa porque es lo que estaba comentando, que la manera de manifestar los signos y síntomas, no las mujeres, no verbalmente, sino la propia enfermedad, en ocasiones es diferente. Y esto yo creo para mí es el principal problema. También el sesgo de apariencia, hay las nórdicas que están trabajando mucho en esto, las investigadoras nórdicas, pues han hecho revisiones bibliográficas y por ejemplo el sesgo de apariencia, ustedes se han dado cuenta, en literatura científica, vienen a decir que si van muy arregladas las mujeres, peinadas de peluquería, y las mujeres nos arreglamos cuando vamos al médico, la ropa interior mejor, pues no las creen tanto.
Y si va muy, muy, muy mal, tampoco. O sea, que hay que ir como intermedia. Y luego, yo el otro día, antes de ayer que tuve que ir al cardiólogo, pensé, ¿cómo me arreglo? ¿Cómo me pongo? Pues ya no sé cómo me voy a poner. A ver si no me va a creer. Y luego a mí me llama mucho la atención porque cuando les decimos, vale, ¿esto qué está pasando de los sesgos? Que decís que los cometéis todos, ¿por qué se cometen más en mujeres que en hombres? Esa es la pregunta final, la pregunta del millón de las reuniones de grupo que tenemos. Y hay gente que dice, bueno, es que las mujeres son hiperfrecuentadoras, esto lo dicen mucho, y claro, ya no te las crees tanto, y los hombres menos, pero hay gente que dice, es que no lo sé, con una gran frustración, es que no lo sé. Y ahí está el sesgo del punto ciego, que es la tendencia a no darse cuenta de que tenemos prejuicios y que no somos conscientes de ellos y que actuamos en consecuencia. Probablemente sea el problema. Bueno, ¿cuáles son las dos grandes repercusiones? Hay muchas, pero las dos más importantes. Una es la demora diagnóstica. Es superior en mujeres que en hombres. Hay un estudio con Big Data, también publicado en Nature Communication, en el año... ¿Qué año? También recientemente. Es que lo de los años se me pierde a veces. 19 o 21. Está por ahí, por algún lado. 19, sí, entre paréntesis. Bueno, pues este artículo está hecho por la Universidad de Copenhague con Big Data. Estudian a 7 millones de hombres y mujeres atendidos por el sistema de salud danés en 21 años. Estudian a todos realmente. Y llegan a la conclusión que al menos en 700 enfermedades el retraso diagnóstico es mayor en mujeres que en hombres. Ahí yo seleccioné 3. El cáncer, las mujeres, lo que dicen ellos, las mujeres son diagnosticadas 2 años y medio más tarde que los hombres. La diabetes 4 años y medio más tarde y la osteoporosis es la única patología que es retrasada más tiempo en hombres que en mujeres. Pues claro, las mujeres, como se asocia a la menopausia y tal, pues aquí no fallan. Y ellos llegan, a mí me dice mucha gracia, porque llegan a la conclusión de que ya no vale el modelo de talla única, como diciendo que la enfermedad, el infarto ese, tiene que ser igual en hombres que en mujeres y el resto de las patologías, porque entiende que parte del problema es que normalicemos las patologías como si fueran igual en ambos sexos. Bueno, aquí no sé si lo verán, pero básicamente este estudio está hecho, lo publicamos en PLOS ONE ya hace un tiempo, es un estudio financiado por el FIS con pacientes de espondiloartritis del Hospital General de Alicante y lo traigo porque realmente lo que se ve aquí es que si nosotros medimos el retraso diagnóstico desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, total, en mujeres son 7, perdón, en hombres son, no, en mujeres, lo digo bien, 7,5 de mediana, es una mediana, y en hombres es 4 años de mediana, ¿vale? Pero esto no es una buena manera de medir el retraso diagnóstico. Los estudios sobre demora diagnóstica te dicen que lo que hay que hacer es, y está aquí abajo, medir desde el comienzo de los síntomas hasta la demanda. Eso sí es responsabilidad del paciente o la paciente. Pero desde la demanda hasta el acceso a la atención sanitaria, que hay evidencias de que se retrasa más en mujeres que en hombres, y desde el acceso a la atención sanitaria hasta el diagnóstico, todo eso es responsabilidad del sector sanitario. Y nosotros lo que hicimos es medirlo, y es la parte que está abajo. Cuando medimos desde el comienzo de los síntomas hasta la demanda, no hay diferencia, meses, en que la mujer o el hombre acudan en demanda de atención sanitaria. Es cuando van a la atención sanitaria hasta el diagnóstico, que como ven aquí, son 7 años de mediana en las mujeres y 3 años de mediana en los hombres. O sea, realmente la responsabilidad, se dice muy a menudo, no, es que las mujeres, esta mañana lo he escuchado porque había una reunión también de medicina, farma y salud en la Fundación de Investigación en Salud, y decían, no, es que las mujeres tardan más en la demanda de atención sanitaria. Puede que sea verdad, pero no podemos volcar toda la responsabilidad en la paciente o el paciente, porque es obvio que cuando lo medimos bien, la mayor responsabilidad de la demora en el diagnóstico no es relacionada con lo que tardan los pacientes. Bueno, es que la espondiloartritis es muy interesante por muchos motivos. Aquí la traigo a colación porque creo que nos enseña mucho. La espondiloartritis es una patología
que cuando yo la estudié era espondilitis anquilosante, básicamente. Y luego pues estaba el Reiter, estaba el Bechet, que era como un poco de la familia, pero realmente los criterios diagnósticos han variado muchísimo a lo largo del siglo XX. Y no es hasta los años, como ven ahí, hasta el 2009, que realmente, bueno, ya a finales de los 80 empiezan a pensar, porque se empieza a hacer el HLA-27, que sale más positivo en la gente que tiene espondiloartritis, y de alguna manera se dan cuenta que ahí hay una gran familia, el Bechet, el Reiter, todas estas, que unidas juntas empiezan a llamarle espondiloartritis, ¿vale? A todo ese conjunto. Y por fin llega un momento, que son los actuales criterios, que sí que lo dividen en espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica, que es donde se dan cuenta que las mujeres también tienen espondiloartritis, porque hasta entonces no era tan diagnóstica. De hecho, conforme van haciéndose los estudios, ya están empezando a decir que al final la ratio va a ser 1:1. Lo que pasa es que antes no se estaba midiendo bien. Es interesante en este sentido porque realmente en la espondiloartritis había algunos estudios en donde se evidenciaba un mayor retraso diagnóstico en mujeres que en hombres, un acceso a la terapia de biológicos más tardío en mujeres y un daño estructural e impacto socioeconómico mayor en mujeres. Todo ello evitable y, por lo tanto, es una desigualdad en salud, en definitiva. En el estudio hecho con los pacientes de reumatología, que son 54 mujeres y 96 hombres, estoy hablando del Hospital General de Alicante, nos damos cuenta que como primera enfermedad, como primer diagnóstico, solamente se le hace a un 11% de mujeres y a un 30% de hombres. Tampoco está mal el tema de los hombres, porque tardar 3 años de mediana, 3, 4, y además que te diagnostiquen de otro diagnóstico que no era cierto, y de 2 diagnósticos previos, y de 3, y de 4, y de 5, es que has andado por el sistema sanitario dando vueltas y prescribiéndote lo que a lo mejor no requiere y por lo tanto, y demorando realmente el tratamiento pertinente, porque es una enfermedad bastante incapacitante. Te lo pongo, si quieres. Espera, ahí está. Esto está publicado en PLOS ONE, lo que pasa es que lo he traducido para que lo veamos en castellano. Hay diferencia además entre mujeres y hombres que son significativas estadísticamente. Simplemente a golpe de vista, porque ahora no vamos a mirar esto, se confunde con todas estas enfermedades que tienen aquí. Nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿y qué enfermedad le dijeron que tenía? Y nos fueron diciendo cada uno de ellos, ¿no? Pues así a los 2 en general se confunde con hernia de disco, con escoliosis, con ciática, con tendinitis, con fibromialgia, pues con gota, etc. Luego en la parte de la derecha, solo en mujeres se confunde con artritis reumatoide, lógico, porque es una patología más prevalente en mujeres, con osteoporosis, con el síndrome miosfacial, bueno, etc. En hombres, con fibra reumática, con espolón con esguince, con dolor muscular postural, bueno, pues ahí tienen. Algunos con cáncer, en hombre 2 de ellos con cáncer. A varios les habían hecho operación de ciática. Quiero decir que realmente las consecuencias de no tener el diagnóstico pertinente son importantes entre nosotros. Pero para mí la parte más interesante es esta. Yo lo que hice, siguiendo a una autora nórdica que hay, que trabaja en algo, miren que yo me lo he tenido que aprender, el posmodernismo feminista, aplicado a la medicina. Es una médica de familia, pero bueno, trabaja con cuestiones filosóficas y ella hace muchos estudios dentro de la consulta médico-paciente con corrientes teóricas de estas posmodernas. Y hay una que se llama la narrativa médica. Y dije, pues mira, esto lo puedo hacer, que es que viene a decir, porque hay una que es la semiótica médica, que te viene a decir que ante un mismo síntoma en la consulta, dependiendo de si eres una mujer o un hombre, la interpretación es diferente. Y ella lo demuestra con datos, Luego, la narrativa médica, que es la que yo vengo a comentar, es que te viene a decir, cuando se cuenta un cuento, una historia, alguien lo cuenta y alguien lo escucha, alguien lo recoge. Y la historia clínica es eso, en definitiva, es que pacientes, han contado qué les pasa y lo registramos en la historia clínica. Y lo que viene a decir la narrativa médica esta feminista es tan importante es lo que cuentan los pacientes como lo que se recoge en la historia clínica, se parezca o no. Le da como valor a lo que cuentan los pacientes, aunque no esté en la historia clínica. Y de esto va esta parte del estudio,
Nosotros a estos pacientes de reumatología les preguntamos por orden, por todos los dolores y cómo le comenzaron los dolores, por dónde le comenzaron los dolores. Entonces, en la parte pain, back pain, ¿no? Arriba, en el dolor de espalda, ¿vale?, que es esta parte de abajo, ya de una manera muy resumida, nos vamos a quedar con esto. Un 61,5% de mujeres decía que le empezó con dolor de espalda y un 74,5% de los hombres. No detectamos diferencias significativas. Pero nos vamos a la historia clínica de estos pacientes, de cada uno de ellos, nos vamos. Y nos damos cuenta que en las mujeres solo queda recogido el dolor de espalda en un 44%, cuando un 61,5% lo había dicho. O sea, que lo subregistran en la historia clínica. Y, sin embargo, en los hombres aún más lo registran, un 82,1%, respecto a lo que ellos dijeron, que era un 74,5%. ¿Vale? Esto en cuanto a la parte del dolor de espalda. Y en la parte de periférica, que es más las de la mujer, como estamos comentando, veis aquí que dijeron, pues sí, a mí me comenzó con algún problema periférico, ¿no? Un 57,7% de mujeres y un 35% de hombres, menos en hombres. Nos vamos a la historia clínica de ellos y las mujeres queda más o menos bien registrado, 55%. Pero los hombres queda subregistrado, un 18% del 35% que ellos decían. Y esto a mí me lleva a pensar, y así lo pusimos, ¿no? O sea, realmente se produce lo que se llama tautología en la ciencia, ¿no? O popularmente dicho, la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros estudiamos datos de la clínica, los publicamos, la gente lo estudia. Y como estudia que las mujeres tienen más problema periférico y los hombres más problema axial, van buscando el axial en los hombres y el periférico en las mujeres. Con lo cual van sobreregistrando o registrando bien el axial en los hombres, pero subregistrando en las mujeres. Y pasa lo mismo con el periférico. Pero ahora ya está pasando el tiempo, están evidenciando que más o menos la ratio va a ser 1:1 en cuanto a la espondiloartritis, ¿no? y sobre todo la axial. Bueno, ahí además he estado hablando de pertinencia, ¿no? O sea, tanto en cuanto a cómo afecta la demora diagnóstica y cómo a los errores diagnósticos en definitiva. Y por otra parte, hay una serie de cuestiones metodológicas de investigación que, por lo menos así de una manera rápida, quiero comentar. Estos son simplemente de la RENAVE, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los datos de la COVID desde que comenzó hasta el 29 de mayo del 2020. Todos los informes colocaban la sintomatología por sexo. Aquí está, en hombres, en mujeres y en hombres. Aquí está, aunque no la veamos, ahí está. Pero sí vemos que había diferencias estadísticamente significativas en todo. O sea, realmente no estaba dando pistas, ¿no? O sea, realmente se decía, la edad es importante. Y yo, conforme lo escuchaba, decía, pues yo lo que veo que también el sexo. Porque a mí me está diciendo que ahí la manera de cursar la enfermedad es diferente. Pues esta información, que es tan útil, que se ha reivindicado por toda la comunidad científica desde la perspectiva de género, no solamente en nuestro país, sino fuera también, cuando llega el mes de junio, queda resumida lo que ven aquí. Junio del 2020. Problemas sanitarios, así como dicen, es que me dio tanta rabia cuando lo vi así. Pero no, es que no es esta, ¿eh? ¿Dónde lo tengo? Síntomas, es que está arriba, se ha movido un poquito mira, es lo que está arriba, síntomas. Y elimina, o sea, lo engloban todos los signos y síntomas en una categoría que se llama síntomas. Y ahí la hemos fastidiado, porque realmente donde nos estaban dando información del diferente curso de la COVID de mujeres y hombres, dejamos de tener información a partir de junio del 2020 en España. Bueno, cuando nosotros hacemos investigaciones, ahora ya sí que me estoy encontrando yo, cuando por ejemplo mandamos el artículo de la enfermedad, que también tuvimos un FIS para ella, de la enfermedad inflamatoria intestinal, que los resultados son más o menos parecidos en demora diagnóstica y en equivocaciones diagnósticas, sí que desde la revista nos pidieron que dijéramos por qué llamamos a veces sexo y a veces género, que esto es una lata, la verdad. Con toda la movida que hay de género, la diversidad afectivo-sexual, todo esto muy respetable, pero a nivel científico nos están mareando muchísimo. Preguntaba, ¿y ustedes cómo sabían que era hombre o mujer? Por la historia clínica hecha.
y son personas que están recurrentemente seguidas, que nos preguntaran eso. Bueno, yo simplemente cogí este libro que es muy interesante, el How Sex and Gender Impact Clinical Practice, porque realmente ellos sí que tienen como el Farreras, las patologías, pero con muchas tablas diciendo así cursan mujeres, así cursan hombres. No de todas, no es como el Farreras, pero realmente tiene las más prevalentes donde hay diferencias por sexo. Y simplemente les recorté esto cuándo se tiene que decir sexo, cuándo se tiene que decir género. Y dije, así lo hemos utilizado y ya lo aceptaron y ya está, ¿no? Pero este es un problema. Tenemos en los estudios, en la actualidad, que definir muy claramente cuándo hablamos de sexo, cuándo hablamos de género. Un trabajo más, ¿no? En definitiva. A ver, a mí me parece muy importante el tema del dolor. Me parece que como cursa el dolor como síntoma, ¿verdad? Está en múltiples patologías. Es un ámbito de trabajo muy interesante donde hay muchas evidencias. Por ejemplo, lo que vemos aquí. Cuando nosotros estamos hablando de fisiología y de anatomía, bueno, hasta ahora de anatomía, nosotros sabemos si estamos hablando de sexo, ¿no? Las diferencias biológicas. No vamos a hablar de género. Género es lo anterior, cuando hay una demora en el diagnóstico, es una toma de decisiones sesgada que puede ser evitable y por lo tanto es injusta. Eso es género. Pero esto de que haya diferencias en cómo es la conducción entre el sistema nerviosos periféricos para que se produzca el mecanismo del dolor y que, como se ve ahí, en los hombres va por la microglía y en las mujeres por las células T, que es diferente, pero que si a los hombres le falta la testosterona, la conexión es por las células T y en los hombres y en las mujeres cuando están en el embarazo, pues va por la microglía. Estamos hablando de sexo, ¿vale? Es interesante verlo, conocerlo, pero esto es sexo. Sin embargo, cuando hablamos de ensayos clínicos, vamos a hablar de género en múltiples ocasiones, sobre todo cuando no se incluyen suficientes mujeres en los ensayos clínicos. Nosotros que hemos hecho muchas revisiones de ensayos clínicos, es una línea que yo abandoné porque ya con los signos y síntomas tengo bastante, pero hemos hecho revisiones de fármacos. Entonces te das cuenta, por ejemplo, en ensayos fase 2 o fase 3, que hay fase 2, 29 personas, poquitos en definitiva, se han incluido 2 mujeres. Dice, bueno, ya han incluido mujeres, ¿no? Que es lo que de alguna manera se está presionando para que se incluya. Pero luego sigues leyendo y en resultados pone casos perdidos, 3, pero no dice el sexo. Y tú dices, a lo mejor son los 2 esos, las 2 mujeres, pero no te lo dice. Es que no es científico. Ahí voy, ¿no? No es científico. Y, por ejemplo, he traído el caso del etoricosib porque, bueno, analizamos todos los ensayos clínicos de rofecoxib antes de que lo descomercializaran y ahí, siguiendo las recomendaciones de la FDA de inclusión de la perspectiva de género en los ensayos clínicos, que las publicaron en el año 1994. Son recomendaciones, no son obligación. Pero de vez en cuando las buenas revistas científicas sí que hacen una revisión de que por ejemplo, en los fármacos para problemas cardiovasculares, sí los ensayos han tenido en cuenta las recomendaciones. Y al final vienen a decir que la cosa está en 4:1, la ratio, 4 hombres, una mujer más o menos. Con el etoricosib, pues que es la arcoxia, ¿no? Ya lo sabemos. En el conjunto global sí que incluyeron a más mujeres que hombres, pero como miramos todas las fases de estos ensayos, pues como ven, la primera fase de los ensayos, que es tan importante además para las siguientes fases, sus resultados, pues la verdad es que hay menos hombres que mujeres en ellos, ¿no? Las recomendaciones nosotros más o menos las fuimos siguiendo y aquí podemos ver el incumplimiento. Pues en cuanto al análisis estratificado por sexo, pues solamente un 14% de los ensayos de etoricosib incluyeron esta variable. Sobre la eficacia, un 9% de los ensayos. Sobre análisis por sexo de los efectos adversos, solo un 6% de ellos. Análisis por sexo de la dosis-respuesta, ninguno. Análisis por sexo de la concentración en sangre, ninguno. Discusión de los resultados por sexo, un 4%. Y luego ya en cuestiones propias de las mujeres, el embarazo, exclusión de mujeres en el embarazo sí que era un 56%. La inclusión de contraceptivos hormonales por el método de barrera, pues un 21%, pero en el resto de las cosas, inclusión de mujeres que tomen terapia hormonal,
Nada, en todo lo que tiene que ver con los ítems de la FDA que recomienda que se incluyan los ensayos clínicos, Etoricosib no, yo no lo tomo, y a mí no se me ocurrirá. Después de leer esto, yo casi que no quiero tomar ningún medicamento, y poco a poco se van incluyendo, en todo caso, pero falta mucho en este sentido. Y es poco científico. O sea, realmente, si no hay mujeres... Y para mí, hoy voy a saltarme esto porque creo que no me va a dar tiempo, el caso más flagrante es el de la Viagra femenina, el flibanserin. En el año 2015, ya saben que lo comercializaron, ¿no?, la FDA por enero del 15. Pero enseguida, duró poco, como comercializado. Enseguida empezaron la comunidad científica a hablarse de los efectos cruzados que tenía con el alcohol. Y yo me entero por esta revista de JAMA, de julio más o menos era, que los autores del artículo este decían: está muy bien que la empresa farmacéutica haya hecho un ensayo para ver si existen reacciones cruzadas con el alcohol. Lo que no se entiende, y es ese trocito que hay ahí, es que de los 25 voluntarios sanos incluidos en el ensayo, 23 fueran hombres. Entonces, vamos a ver, un fármaco que se van a tomar las mujeres, ¿cómo se hace? Mayoritariamente en hombres. Yo a esto le llamo mala ciencia. Ya no tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, ya menos mal que lo descomercializaron. En Europa ni lo comercializaron. Ya acabando. A ver, ¿qué se sabe en este momento de los sesgos de género? Esto es como una relación médico-paciente. Llegan él o la paciente, pues con su carga biológica, la que quiera que sea, ¿no?, la comorbilidad, la edad, tal, naturaleza de los signos y síntomas, el nivel socioeconómico, que es muy importante. Ellos mismos perciben la enfermedad a lo mejor de manera diferente, hombres y mujeres, la expresan de manera diferente. Valoran la gravedad también, por lo que hay, la literatura científica diferente, y con esa se va al médico. Y el médico o la médica que ha estudiado la carrera sin conocimiento sobre estos temas, como estamos viendo, pues con ese conocimiento interpreta los signos y síntomas. Bueno, pues ¿qué hace? Pues hace una anamnesis, hace una exploración física y hace unas pruebas complementarias. Es lo que puede hacer. ¿Qué es lo que se sabe ahora mismo? ¿De qué patologías tenemos conocimiento de que existen sesgos de género? Es solamente, o sea, lo que se coge es como en el caso del infarto, se coge la gente diagnosticada, sobre todo, y se le mira qué esfuerzo diagnóstico se le ha hecho. O sea, se le mira qué anamnesis se le ha hecho, qué exploración física y qué pruebas complementarias. La cuestión es que lo único objetivo son las pruebas complementarias. De tal manera que la mayoría de las patologías estudiadas para ver si hay sesgo de género son aquellas que tienen una prueba complementaria, como hemos visto antes, ¿no?, la arteriografía, pero de patologías que no las tienen, que son la mayoría, si no el sistema sanitario ya haría crack del todo, son como un 80%, se supone más o menos en atención primaria, no requieren nada más que la anamnesis y la exploración física. De esto que es subjetivo y depende del conocimiento de los médicos, no hay evidencia científica. O sea que probablemente de la mayoría de las patologías en este momento todavía no se sabe si existen sesgos de género en la atención sanitaria. Y bueno, derivado de la sospecha del diagnóstico, pues también hay estudios sobre sesgos de género en el esfuerzo terapéutico. Algo que sí que nos ha llamado la atención en este sentido es que mayoritariamente, el ámbito nórdico trabaja mucho en esto, mayoritariamente las mujeres se quedan dentro de la atención primaria, dando vueltas por el sistema, secundaria, ¿no?, y con fármacos sintomáticos. Mientras que los hombres son más derivados al especialista, donde, si es bien diagnosticado, acaba teniendo un fármaco terapéutico, si lo hay, ¿vale? Y en este sentido es que antes, yo me he saltado esta diapositiva, son dos referencias de los países nórdicos, son de Noruega, la de la izquierda, bueno, las traigo también porque me encantan los títulos. Walking Down Vía Dolorosa. Utilizan el Walking Down, que parece una serie de estas futuristas, y el latín, ¿no? O sea, paseando por la Vía Dolorosa desde la atención primaria hasta el rehabilitador de problemas crónicos, porque allí en los países nórdicos no es el reumatólogo, es el rehabilitador. Y viene a decir que dan muchas vueltas por el sistema, más las mujeres que los hombres, como los estudios que hay aquí.
Y luego el de la derecha es una revisión bibliográfica, que también me gusta el título, Brave Men and Emotional Women, y es que lo dice todo. Hombres bravos, mujeres emocionales. Y lo que hacen es eso, recuperar bibliografía de cómo las normas de género conducen a mujeres y hombres con dolor, ¿vale? Es decir, que los hombres, pues en general tenemos la idea que son más estoicos, las mujeres son más sensibles, más histéricas, y sobre todo que acaban sin saber qué enfermedad tienen cuando tienen dolor. Inexplicable. Luego, cómo las normas de género influyen en cómo afrontan hombres y mujeres el dolor. Yo aquí una llamada de atención al tema de los hombres, porque a ellos lo que tienen en peligro es su identidad. Y esto es muy, muy serio. A ver, cuando un hombre toda la vida ha estado cargando en la familia, es el que se lleva el peso al supermercado, tal, es el fuerte, hace gimnasia, tal, llega un momento que les duele mucho y ya no pueden hacer su vida anterior. Y la respuesta de ellos es: yo no era así, yo no soy así. Eso es muy duro. O sea, de alguna manera el que se te afecte la identidad y que te tengas que adaptar a estar menos empoderado es algo importante y serio a analizar. Y luego, sesgos de género en el tratamiento del dolor, pues sí que hay muchísima evidencia de lo que estoy diciendo. Mujeres más terapia analgésica y demás, antiinflamatoria, y hombres más derivados al especialista. Vale, conclusión, puntos claves. Casi 30 años después de las primeras evidencias científicas sobre sesgos de género, la atención sanitaria se mantiene y hay muchos. Tenemos mucho conocimiento. Luego, múltiples enfermedades se expresan de forma diferente en hombres y mujeres. No considerarlo produce sesgos de género asistenciales en perjuicio de las mujeres. Lancet sacó cada vez más, Lancet, de hecho, va sacando monográficos sobre el tema. Y luego las innovaciones de género contribuyen a repensar por qué y cómo se producen estos sesgos de género, en definitiva, ¿no? Ahí estamos. Pues nada, yo siempre pongo este chiste, la viñeta del roto, porque me encanta. La normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Y yo creo que lo que pasó cuando salió el artículo de New England Journal of Medicine en 1991 es que una serie de mujeres dijimos: pues no es normal, lo que está pasando no es normal. Y nos pusimos a producir evidencia científica. Hoy en día no solo somos mujeres, muchos hombres también están produciendo evidencia científica, sino, por ejemplo, el doctor aquí en Madrid, el doctor Héctor Bueno, de cardiología, bien está trabajando por demostrar y porque la comunidad científica y la población sepa de las diferencias que hay entre mujeres y hombres. Y el problema sigue estando en la docencia universitaria. Cuesta mucho mover. Yo trabajo en la universidad y la quiero, pero como dice José Antonio Marina, es un dinosaurio muy difícil de modificar. Se pelea por 2 horas de clase. Entonces, ¿cómo vamos a meter además la perspectiva de género? Solo Cataluña, si acaso luego pues hablamos de ello, sí que está haciendo avances. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy interesante conferencia, que la verdad nos deja así un poco en una posición de decir que no lo habíamos, o sea, que no lo pensamos, asumimos las cosas como ocurren y no nos percatamos de estos aspectos tan importantes como es el sesgo y el sexo en lo que es los diagnósticos y el seguimiento de determinadas patologías, y cómo las mujeres y los hombres tenemos una percepción distinta. Aunque yo percibo que los hombres somos más nerviosos y que vamos al médico más rápidamente, quizás sea por eso, porque tenemos más miedo a que nos afecte como tal una enfermedad. Pero bueno, yo creo que se abre aquí el diálogo y intervinientes son la cadena. ¿Por qué si los estudios con adultos se distingue entre hombre y mujer, en los estudios con niños se habla de niños sin indicar sexo? Precisamente sí que hay una normativa, ¿no?, sobre ensayos clínicos en niños que sí que
que sí que recoge la información, ¿no? Pero en general los estudios no recogen la información ni en adultos ni en niños. No, todavía no. Esa es la realidad. Lo hace hoy justamente en esta reunión que ha habido de FUINSA, sí que había una representante de un laboratorio que habían hecho un estudio donde las mujeres estaban representadas por igual que los hombres, y le han preguntado cómo lo han hecho, es un estudio internacional, y qué había ahí detrás, ¿no? Y dice, pues yo he ido indagando, pues que ya de alguna manera he venido a exponerlo, pero yo he ido indagando en diferentes colegas qué ha podido pasar, y dice, y al final lo que ha habido es voluntad, insistencia, que recogieran a mujeres también y no solo a hombres. A mí, por ejemplo, me llama la atención en la Facultad de Medicina, en Alicante, a veces veo letreros, se necesitan estudiantes hombres, varones, para ensayo clínico. Y yo me pregunto a veces, ¿solo serán varones? O podrían ser también mujeres, ¿no? Pero suele poner varones, nunca pone mujeres. O, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios sobre el tema de por qué no incluyen, porque al final hay menos mujeres que hombres. Estamos hablando de Estados Unidos, donde se les paga, ¿no? Por participar en los ensayos clínicos. Suelen ser personas de baja condición económica las que acuden a los ensayos clínicos. Entonces se han dado cuenta que si no les pagan antes de acudir a tener que ir a viajar al centro donde se está haciendo el ensayo clínico, suelen ser las mujeres las que no tienen dinero. Entonces no pueden ni ir porque no tienen dinero ni para pagar el autobús. Y suelen ser las que más acaban bajándose del estudio, ¿no? Y bueno, ya tomarán sus medidas, supongo yo, ¿no? O sea, porque sí que es un problema el que las mujeres no acepten participar en los ensayos clínicos. Bartolomé Rivas y luego la profesora Basante. Sí. Sí, yo quería felicitar vivamente esta exposición tan interesante, magnífica. Sí que además, por ejemplo, en los laboratorios de bioquímica experimental, pues utilizan solamente ratones macho, o por ejemplo ratones hembra también, solamente machos, porque claro, al utilizar hembras pues hay una dispersión y una heterogeneidad de datos, sabe que no se puede, es decir, que está plenamente justificado el sesgo de género. Sí, ha sido muy interesante. También yo quisiera preguntar si en Europa, ya que he hablado del Reino Unido, de Estados Unidos, etc., si en Europa hay una posibilidad de construir un espacio de investigación y desarrollo y de innovación, también de innovación, por ejemplo, más justo, equitable y igualitario también para la población europea, según las necesidades de la población europea, que parece que todavía no está. Bueno, yo creo que sí. Realizado. Perdón. Sí. ¿Ya? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y precisamente Europa está legislando sobre el tema y gracias a ello hay una transposición de normativas a España, y de una manera muy progresiva está incorporado en las convocatorias de investigación, pero muy lentamente, ¿eh? Y además, primero que nada, el articulado que se mete es el que tiene que haber igual número de hombres y mujeres que mujeres, y a mí eso no me gusta del todo, porque muchas veces los expertos son hombres o son mujeres, y eso que tenga que haber ahí, es verdad que la pluralidad enriquece la ideación, pero a veces esa normativa a mí me parece que puede fallar. Sin embargo, lo importante sería la inclusión como sujetos de estudio de mujeres. La EMA es muy resistente a hacer lo mismo que hizo la FDA. La EMA, yo he estudiado un poquito qué pasa ahí, ¿no?
Ella dice que se guía por las ICH Guidelines y que hay una de eficacia, otra de tolerancia, otra de seguridad, otra de efectos secundarios. Hay muchas guías, ¿no? Y en el principio, la parte demográfica, en recomendaciones, dice, hágase análisis, si hay suficiente tamaño muestral, hágase análisis estratificado por sexo. Pero yo escribí un artículo que publiqué en una revista británica. ¿Y si no hay? Porque claro, si tú no lo planteas desde la hipótesis que puede haber diferencias en mujeres y hombres y no lo planteas en tu objetivo, claro que no va a haber suficiente tamaño muestral. Luego habrá un todo donde haya más hombres, como suele haber, porque es la realidad, y menos mujeres, y no vas a poder hacer un análisis estratificado por sexo porque el tamaño muestral es tan pequeño que no tiene potencia el estudio para extraer diferencias significativas. O sea que realmente el problema viene de que no nos lo planteamos de origen. El que tiene que haber mujeres y hombres, suficiente tamaño muestral de mujeres y hombres en el ensayo clínico. Y lo dicho, tiene que ser, si una enfermedad es eso, prevalente en hombres un 30% y en mujeres un 70%, supuestamente es la que va a consumir ese fármaco, pues metamos un 70% de mujeres en el ensayo y un 30%. Si es muy clara la norma científica. Que hay mayor variabilidad es cierto, pero el beneficio es que hay muchos fármacos. Esta mañana decían que se han descomercializado, creo que hablaban de 900 fármacos en Estados Unidos por efectos secundarios, mayoritariamente por efectos secundarios en mujeres. Porque no se estudiaron, no se metieron en los ensayos clínicos. Sí, quería felicitar también a don José Martín Lanao por habernos traído a tan importante y tan brillante conferenciante para la sección tercera. Gracias. La profesora Basante, por favor. Gracias, señor presidente. Yo, desde la brevedad, quiero felicitar a la doctora Luz Cantero por su brillante disertación. No exenta de amenidad, porque evidentemente cuando dice usted que a las mujeres vayamos peinadas mejor o peor, nos tratan de otra manera. Yo, que llevo muchos años una enferma crónica, me han tratado siempre lo mismo. Al menos eso me ha parecido. Mejor. Quiero decir, en fin, creo que su conferencia es muy interesante, porque somos diferentes, sin duda, pero cada vez se ven más ciertas diferencias el aspecto que usted las recoge, lo cual a mí me incita a pensar, y eso siempre de agradecer. Yo pregunto, en ese sentido, no tenemos formación ni los pacientes ni los terapeutas. Entonces, yo creo que habría que empezar por la formación que usted ha dicho desde la universidad, al menos yo la he entendido así. Sí, sí. Entiendo yo. Sí lo veo. Eso ya es un hándicap. Y la segunda parte, yo le preguntaría, ¿usted cree que cuando el médico es mujer, la terapéutica o el diagnóstico es diferente que cuando es varón? ¿En este sentido hay algún estudio? Sí. A ver, pero yo disiento lo que voy a contar. Hay estudios hechos en Alemania, estudios hechos en Holanda, en Inglaterra, y lo que vienen a decir es que las médicas, además de centrarse se centran más en el paciente o la paciente, y también desarrolla actividades no solamente terapéuticas, sino de cuidados, como enfermería, y preventivos. Mientras que los médicos se centran más en la enfermedad y en la terapia. Eso es lo que dicen los estudios. Pero a mí me cuesta mucho. Nosotros hicimos hace años, muchos años, un estudio que nos invitó la Universidad de Manchester. Era sobre acoso sexual en el lugar de trabajo sanitario, en las universidades y los hospitales. Esa parte a mí no me interesó mucho. Pero era igualdad de oportunidades, se llamaba así. Y teníamos que hacer preguntas en primero y segundo de la carrera y luego cuando pasaran los años en quinto y sexto. Y había unas preguntas que eran, ¿piensas que las mujeres sirven para unas especialidades y los hombres sirven para otras, o todos sirven para todas? Y en primero y segundo de medicina, los hombres decían que mujeres para unas y hombres para otros, mayoritariamente. Pero las mujeres, que eran chicas jóvenes, eran venidas de la comunidad realmente, todavía no ha habido mucha influencia del ámbito universitario. Las niñas, las chicas decían que ellas que todos para todas, mayoritariamente, en primero y segundo. Pasados los años, preguntamos de nuevo.
¿Y qué había pasado? Los chicos seguían pensando que ellas para unas y ellos para otras, y las chicas también habían cambiado y decían que ellos para unas y ellas para otras. Con lo cual, donde las mujeres tenían todas las opciones en primero y segundo de medicina, al final de la carrera, como socializamos, vamos enseñando y socializando a nuestros estudiantes, ellas mismas mentalmente tenían menos oportunidades. Y es que nos vamos socializando en la escuela, en la familia, en el trabajo y en la universidad, ¿no? Y a mí me cuesta mucho pensar que, porque al final mujeres y hombres estudiamos lo mismo, hacemos las mismas prácticas, que luego vaya a haber tanto sesgo en este sentido de los estudios que he comentado, porque a mí me parece que ahí va a ser más relacionado con la personalidad de cada quien, ¿no? Es decir, que yo creo que los hombres, hay hombres muy amables y encantadores médicos, y hay otros que no, pero igual mujeres, me parece a mí. Pero bueno, yo he contado lo que hay. Reitero mi felicitación, he aprendido muchísimo y evidentemente ha habido un amigo, el profesor Martínez Lanao. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor López. Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Nos ha despertado a todos un poco un sentimiento que no teníamos tan claro. Pensábamos que esto de la igualdad de género pues está mucho más avanzado en temas de sanidad. Y decir que si hay una definición, aquello de que qué suerte hemos tenido los hombres por el hecho de ser hombres y qué mala suerte las mujeres por el hecho de ser mujeres, es la mejor definición de lo que es la discriminación por género, lo cual quiere decir que ha puesto encima de la mesa un problema que no pensábamos, o al menos yo no pensaba que esto existía en el ámbito sanitario. Yo, cuando he visto que esto es algo de hace 30 años que se empezó a ver las diferencias, la pregunta es muy clara, o al menos de mi punto de vista. En 30 años no hemos avanzado nada, o no han avanzado nada, médicos de atención primaria, fundamentalmente, que es los que de alguna forma encuentran, digamos, las patologías más prevalentes entre la población, que más van a verles diariamente con, pues con hipertensiones o con problemas cardiovasculares, con problemas de reuma, con problemas... No se ha avanzado nada en este tiempo. Los médicos de atención primaria, no quiero echar la culpa yo a nadie, quiero decir exclusivamente, ha habido algún tipo de evolución en los últimos 30 años sobre este problema, no solamente en eso, sino también en los diagnósticos y también en los tratamientos. Es decir, las mujeres seguramente tienen un tratamiento, eso viene en los prospectos, en función del kilo, en función de toda una serie de cuestiones. Pero además de eso, ha habido algún avance por parte de los médicos, insisto, que tienen más contacto con el paciente, que es atención primaria, con todos estos temas, o seguimos igual que hace 30 años. Porque si es así, hay algo que está fallando. O la sociedad no entiende que esto ha cambiado, los médicos siguen sin entender que los farmacéuticos seguramente hemos hecho unos prospectos que no deberíamos hacer o que deberíamos complementar. Es decir, aquí todo el mundo ha fallado, porque no puede ser que algo tan evidente, tan claro como lo que nos acaba de decir, después de 30 años sigamos sin más avances. Quería saber un poco... Hay avances, porque si no, no estaríamos aquí. Esto es lo primero, ¿no? Pero la verdad es que a mí me sorprende mucho la cardiología, ¿no? A Héctor Bueno le sorprende la cardiología, el cardiólogo, es que es de Madrid, ¿no? No sé si le suena. Él dice, y empieza sus conferencias, porque ella tiene una conferencia de género, él la tiene también, diciendo, el primer sesgo de género es no recoger la información por sexo, porque es que todavía no se recoge la información por sexo exhaustivamente, ¿no? Que sería lo primero. No podemos, el problema empieza en atención primaria, pero sigue, porque si no, mire los datos que he mostrado de la historia clínica de los reumatólogos, y eso es ya yo me llevo muy bien con los reumatólogos, yo con el jefe de la unidad, el que era jefe de la unidad cuando hicimos este proyecto, el doctor Luis Pascual, él lo entiende muy bien. De hecho, empezamos a hacerlo en espondiliartritis porque dijo, yo creo que aquí hay sesgos de género en perjuicio de las mujeres, fue por su idea, ¿no? Y entonces cuando le mostré los datos de la historia clínica y se reía, ¿no? Porque te sorprende, ¿no? Que no registres igual en mujeres que en hombres, ¿no? Y bueno, y en hombres que mujeres cuando era la periférica. O, por ejemplo, el BASDAI, tienen ahí unos test que son de actividad de la enfermedad,
Y pese a que las mujeres puntúan más que los hombres en actividad de la enfermedad, proporcionalmente, sin embargo, se prescriben menos inmunosupresores en mujeres que en hombres. Biológicos, básicamente, se prescriben menos en mujeres que en hombres. ¿Habéis visto esto? Estos son vuestros pacientes. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es que la medicina es ciencia, pero también, y es verdad, porque hay mucho ahí detrás, ¿no?, de hacer un buen diagnóstico. Pero, hablando de los médicos de atención primaria, yo creía que el problema de origen, y creo, ¿no?, que el problema de origen está en los médicos de atención primaria. Lo que pasa es que después de hacer este estudio, que ya era, ya digo, una parte online, íbamos mandándole como estudios de casos, ¿no? Por ejemplo, espondiloartritis, uno de axial, otro de periférica, y le mandábamos, le preguntamos, le decíamos, paciente, hombre, ¿qué pasa? Muy poquito. ¿Qué tentativa diagnóstica? Y te decían, pues, dolor lumbar crónico. No se mojaban, estaba muy bien, no se pueden mojar con la información que le dábamos. ¿Piensa que es funcional o orgánico? Por ver si a las mujeres nos etiquetaban más de funcional y a los hombres de orgánico. Y luego era, ¿qué le pedirías en la anamnesis? Entonces, nos mandaban la información y no podían volver para atrás, ¿eh? Entonces llegamos a la parte de anamnesis y decíamos, ¿qué? Ellos escribían y nosotros le dábamos información posterior de la anamnesis y le preguntamos qué harían en la exploración física. Ellos lo respondían y nos lo mandaban y luego le dábamos la información de la exploración física. Y lo mismo le preguntábamos sobre pruebas complementarias, nos lo mandaban y le damos información sobre pruebas complementarias y ahí le volvíamos a preguntar qué enfermedad es la que tenía. Era muy curioso cómo en la espondiloartritis lumbar aciertan al final todos. Pero en la periférica casi no acierta nadie. Y luego hemos tenido reuniones con ellos, son 6 grupos por España, de 8 médicos de atención primaria, y hay gente que nos ha dicho, me he tenido que estudiar la espondiloartritis periférica, no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque no la enseñaron. En general, hay patología. Un médico de Valladolid decía, es que la medicina nos enseña lo más chocante, pero no lo más común. Y no deja de tener su razón. Yo que tuve unos vértigos hace tiempo, le pedí al otorrino si podía ir a su clase de vértigos. Y de una hora que duraba, ¿no?, 50 minutos, 40 fue el Menier y 10 el resto de los vértigos. Cuando termina, le digo, oye, ¿el Menier es tan prevalente? Yo sabía que no, pero ¿es tan prevalente? Dice, en mi vida habré visto 3 o 4 o 5, no más. Y entonces, ¿por qué le has dedicado 40 minutos? Y al resto de los Menier 10 minutos. Es incoherente, ¿no?, en definitiva. Pues este médico venía a decir, nos explican determinadas patologías chocantes, bonitas, pero las más comunes no. Esto era otro de los comentarios que hacían. Porque lo curioso, y decía, fíjate, si ellos tuvieran el tiempo de llegar hasta las pruebas complementarias, acertarían. El problema es que ellos lo que nos vienen a decir es que llega la señora o el señor, le dan un analgésico antiinflamatorio, porque ellos sí que juegan con el seguimiento que pueden hacer. Si en 15 días, y además dicen, y es que le tenemos que dar algo, porque si no al día siguiente están allí y al otro también, o sea que le tenemos que dar algún antiinflamatorio. Si al 15 día no se ha mejorado, lo derivan a traumatología, que tardan 2 meses de promedio. Aquí en Madrid, que había otro grupo, me dijeron que las colonoscopias están en 1 año de demora. En trauma son, para reuma, 2 meses. ¿Y qué pasa? Que como le siguen dando el analgésico antiinflamatorio, cuando llegan al traumatólogo se les ha quitado el problema. En ese momento, la fase aguda ha desaparecido y entonces el traumatólogo incluso les llama y les regaña por haberle derivado a alguien que no. Y ya está bien, pero al cabo pasa lo mismo. De ahí yo empiezo a explicarme por qué tardan 7 años de demora en el diagnóstico. Y acabo. Vamos a seguir. Si hay alguien más de la sala que quiera hacer alguna pregunta. Sí. Sí, yo una curiosidad. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo, pensando un poco en los ensayos clínicos, ¿no? Puedo llegar a entender que en los ensayos en fase 1 pues haya más prevalencia de hombres por aquello de que son más echados para adelante y son, como se trata de voluntarios, ¿no?, pues a lo mejor uno puede pensar que se apuntan más los hombres que las mujeres. Pero claro, en las fases clínicas 2 y 3, donde ya son enfermos, ahí en realidad el que haya más hombres que mujeres
no acabo de entenderlo, porque incluso en enfermedades cuya prevalencia es mayor en las mujeres, no tiene ningún sentido que el número de varones sea superior al de las mujeres. ¿Hay alguna razón que justifique ese tipo de situaciones? Hay estudios de ese tema, pero además hechos por las propias empresas farmacéuticas, porque el tema del coste, que sea mayor, no es el problema. Puede que sea algo mayor, pero realmente el coste porque además son muy transparentes, ¿no? Tú puedes mirar lo que ha costado cada fase, metiéndote en las webs de los propios casas farmacéuticas. Y ves que la fase 1, 2 y 3 no cuesta tanto. La que cuesta de verdad es la fase 4. Pero bueno, que ya es como de comercialización, ¿no? En definitiva, tampoco... ahí, claro, hay muchísimos sujetos. Ellos lo que vienen a decir es que la variabilidad es tan grande en las respuestas de los dos sexos que hace complejos los ensayos. Ese es su principal problema. Y quieren normalizar, y como los hombres tienen menor variabilidad hormonal, que la tienen también, pero muchísimo menos que las mujeres, pues no les interesa estudiar a mujeres. Pero claro, esto es un problema. A mí me dijo el urólogo del Hospital General de Alicante, hablando de estos temas, me dice, yo es que ahora las mujeres utilizan los fármacos antiguos, porque sé cuáles son sus efectos secundarios, pero de los nuevos no me fío. O sea que al final, donde estás como protegiéndolas, sobre todo por lo de la fase de que te puedes quedar embarazada y demás, en el fondo es un daño con posterioridad. Bueno, vamos a ir, si no hay pregunta más en la sala, a los que nos siguen por videoconferencia, que están ahí, si hay alguna pregunta que queráis hacer, y si no, pues vamos. Profesor Martínez Lanao, ¿quieres? Bueno, yo solamente brevemente felicitarte por tu excelente conferencia y una pregunta muy breve. La veníamos comentando cuando veníamos hacia aquí. Nos ha hablado bastante de los sesgos de género en diagnóstico de enfermedades. También has apuntado algo las diferencias en tratamiento, diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, que pueden afectar sobre todo finalmente la dosificación. Estoy pensando, por ejemplo, en fármacos de hecho margen terapéutico, agentes cardiovasculares, antineoplásicos, inmunosupresores, que os has comentado. Y las diferencias pueden ser significativas en algunos casos y muchas veces no se están teniendo en cuenta a la hora de dosificar este tipo de fármacos. Sí, bueno, es que le preguntamos a los médicos de atención primaria por el tema de los antibióticos, porque en un estudio de caso queríamos ver cómo evolucionaba. Y les preguntamos si ellos tienen en cuenta, porque saben que hay diferencias farmacocinéticas, dinámicas, saben, y genéticas. Y bueno, entonces le prescribís diferente a mujeres que a hombres. Sí, diferente en cuanto a el tipo de antibiótico, por razones anatómicas y demás. Y dice, pero no en cuanto a las dosis. Y preguntamos, ¿por qué? Dice, bueno, porque el protocolo no lo dice. Y esto pasa en toda España. Se ve que hay protocolos sanitarios, donde sí que te hablan de la relación peso-talla, pero no te habla por sexo, ¿no? Entonces, como no está, pues no aplica. Bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias al profesor Martínez Lanao y a la profesora Ruiz Cantero por esta conferencia que es tan ilustrativa que, verdad, ha suscitado muchísimo interés y podíamos seguir hablando. Sin más, se levanta la sesión.